Esto que acabas de ver es un adelanto del programa de este viernes, porque estalla la bronca en los penales de muchos puntos de Buenos Aires. Y hablamos con Claudia Cesaroni, abogada especialista en el tema sobre los reclamos y la situación brutal en Villa Devoto. Pero esta semana los trabajadores empezaron a responder a las patronales que desprecian sus vidas, y cada vez se extienden más. Vamos a darle protagonismo a esas voces y esas acciones que se empiezan a organizar contra el hambre y contra la pandemia. Y quédate hasta el final, porque vamos a tener las últimas noticias internacionales, hoy de Latinoamérica y la crisis política en Brasil. Arrancamos. Ayer en Buenos Aires, los trabajadores del subte decidieron paralizar el servicio de la línea E cuando se enteraron de que uno de sus compañeros dio positivo por COVID. Se plantaron frente a Metrovías para exigir protección sanitaria. Una vez más, la respuesta fue reprimir. La policía de Larreta se llevó detenidos a 3 trabajadores que fueron liberados esta madrugada. Frente a esta brutalidad, sus compañeros y compañeras de la línea B decidieron la misma noche parar el servicio en solidaridad y exigir su libertad. Este es un ejemplo de cómo los trabajadores empiezan a tomar en sus propias manos y hacen acciones para pararle la mano a estas patronales, que desprecian la vida de los trabajadores y de las trabajadoras en todo el país. No es el único ejemplo. Veamos lo que fue pasando esta semana. Bueno, acá estamos en el Hospital Regional de Comodoro, provincia de Chubut. No somos solo nosotros. Sabemos que el personal de salud también está en estas situaciones. Sabemos que todos los trabajadores esenciales están en estas situaciones. Nosotros somos uno de los motores del país, ¿no es cierto? Y por eso no paralizan la actividad. Ahora que nosotros corremos riesgo, porque la decisión la tomamos nosotros, los trabajadores. Acá... Los compañeros hace más de 20 días que no cobran, están desesperados, hoy nos llevan un mango a su casa, tenemos 240 familias que no nos están cobrando. Pedimos, bueno, todas las reuniones, ya hablamos con todo el mundo, no sé con quién carajo hay que hablar. Cientos de cervecerías, restaurantes, casas de comidas rápidas están despidiendo y suspendiendo a cientos de trabajadores. Justamente por eso discutimos con compañeros de distintos lugares de organizarnos. Hoy el gobierno va a definir cómo y hasta cuándo va a continuar la cuarentena en el país. Las patronales están presionando para abrir más actividades, pero siguen atropellando los derechos más elementales de salubridad de los trabajadores y están aprovechando para hacer rebajas de sueldos y despidos. Además, esta semana ya vimos cómo empiezan a saltar a la vista problemas muy graves. Vimos la cantidad de contagios en 2 sectores muy sensibles. Entre el personal de salud, que salió a reclamar insumos básicos de protección sanitaria que no cuentan, y también lo vimos en los geriátricos. Acá te mostramos que ni las patronales ni el gobierno pueden silenciar la bronca frente a los contagios y el aumento de la pobreza. Pero hoy la bronca estalló en las cárceles. Con la consigna "no morir en la cárcel", en el penal de Villa Devoto, en plena ciudad de Buenos Aires, la protesta movilizó a cientos de presos. Porque a las condiciones de hacinamiento brutales que ya existían y a la falta de higiene se sumó el contagio de coronavirus. Esta mañana Claudia Cesaroni, abogada y especialista en el tema, contaba en el programa de Alejandro Berkovich cuál era la situación. Estamos aquí adentro de la cárcel esperando juntarnos con el resto de las personas que están acá para negociar. Claudia, concretamente, ¿qué reclama? ¿El motín o bueno...? No es un motín, es un reclamo que tiene que ver con que se apliquen las medidas que la propia Cámara Federal de Casación Penal ya planteó, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, es decir, que se disminuya la población en las cárceles y que se disminuya basados en criterios jurídicos y sanitarios, o sea, las personas que, por ejemplo, están en situación de riesgo, que tienen enfermedades preexistentes, que tienen más de 60 años, las mujeres obviamente embarazadas, las mujeres con hijos, y todas las personas que están en términos de libertad condicional, libertad asistida o salidas transitorias. Luego tenemos un largo debate y con respecto a cómo los medios nos comunican lo que pasa en los lugares de encierro. Por eso Entonces está buena la pregunta, sí, por eso. Nosotros decimos que no son motivos porque son reclamos no escuchados. O sea, si vos en tu trabajo o en la escuela donde van tus hijos o en el hospital donde trabaja un enfermero
hace un reclamo porque no hay condiciones de salubridad, porque los maltratan, porque les pegan, porque no hay comida, y nadie los escucha, es muy probable que hagan un corte en la calle, quemen ruedas, quemen gomas en la calle, no que fuere. Los presos no pueden hacer nada de esto. Lamentablemente no hay interlocutores que vengan, no, desde que empezó la declaración de pandemia, 12 de marzo, no se ha acercado ninguna autoridad judicial o política a sentarse con nosotros que son seres humanos, son ciudadanos. Devoto no es el único lugar con estos reclamos. En Mendoza, en la cárcel de mujeres de El Borbollón, fueron brutalmente reprimidas por exigir elementos de higiene. Otros penales con protestas están en Florencio Varela, en San Martín, Lomas de Zamora, Alvear y Los Hornos, en provincia de Buenos Aires. Son alrededor de 1.200 en huelga de hambre. Y hace unos días en Corrientes, la protesta terminaba con uno de los presos asesinados por las fuerzas de seguridad. Hoy los referentes de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos salieron a repudiar esta situación en las redes. Acá vamos a ver un tuit de Miriam Bregman que dice: la pandemia se suma a una situación ya crítica en las cárceles. En la mayoría de ellas sufren hacinamiento, malos tratos y alimentación deplorable. Consecuencias de una política de inflación penal que lleva a tener cada vez más presos sin condena o por delitos menores. Estalló. Durante el día pudimos seguir cómo continuaba la situación en el penal de Devoto. Sobre las últimas novedades, la producción se comunicó con Claudia Cesaroni. Ella es abogada y además es fundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Esto fue lo que nos contó de cómo está ahora la situación. A esta hora, la información que tenemos desde dentro de la unidad, desde la mesa de negociaciones, que se estaría firmando un acta en el que se acuerda que no haya ninguna represión, que no haya traslados, que se calme, digamos, la situación en la unidad y que mañana las autoridades judiciales que tienen algún tipo de injerencia en el tema, es decir, las que tienen que otorgar las libertades o revisar las prisiones preventivas y decidir los arrestos domiciliarios en los casos que corresponda, se hagan presente en el penal. Eso es lo que la información que tengo de dentro de la unidad. Ahora pasamos a las noticias internacionales, porque la crisis social está estallando en Latinoamérica, pero también la crisis política se agudiza en Brasil. Veamos lo que pasó hoy. De demissão, né? Eu infelizmente não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Recién veíamos a Sergio Moro, ex ministro de Justicia de Bolsonaro, renunciando. Con esto se abre una crisis política muy fuerte en el gobierno brasilero, porque Bolsonaro, que ya venía fuertemente cuestionado por su manejo de la pandemia y las consecuencias que está teniendo, incluso estaba cuestionado dentro de su propio gobierno. Ahora esto pega un salto y puede entrar en un momento decisivo. Recordemos quién es Moro. Él es el juez federal que encabezó la operación judicial Lavallato y una figura clave en el golpe institucional a Dilma Rousseff. Para seguir en profundidad y de cerca este tema, te recomiendo que veas el nuevo programa de noticias internacionales que sale por este mismo canal este fin de semana. Ahora nos vamos a Venezuela, donde se extienden las protestas por falta de comida y precios exorbitantes. Por segundo día consecutivo estalla la bronca en Upata, estado de Bolívar, con fuertes protestas y saqueos. Esta es la reacción popular al aumento descomunal de los precios y la escasez de alimentos. La Guardia Nacional y la policía reprimieron y ya se conoce que hay al menos un muerto y varios heridos. Por otro lado, miles de trabajadores en Perú se desplazan desde Lima hacia sus ciudades de origen. Son 10.000 las personas que están varadas y casi 5.000 que esperan ser trasladados por el gobierno. Después de 5 semanas de cuarentena, hay miles de trabajadores y sus familias que están volviendo caminando porque perdieron el trabajo, porque no tienen recursos y porque están siendo desalojados de sus viviendas en Lima. Vamos a estar siguiendo de cerca estas noticias y muchas más la semana que viene. Antes de terminar, les cuento que hoy cumplimos un mes de este resumen de noticias que decidimos llamar Antes que sea tarde. Por eso quiero aprovechar a agradecer a nuestro equipo de producción, a Flor, a Jero, a Juan,
a Dolo, a Anita, a Laucha, Luca, Fer, Edu y a mi compañera de conducción, Celeste, y muchos más que son parte de hacer este programa cada día. También agradecer a todos los que nos ven y nos ayudan a hacerlo con sus denuncias, sus testimonios y difundiéndolo. Porque con la crisis mundial que abrió la pandemia y sus consecuencias para las grandes mayorías trabajadoras y populares, estamos haciendo lo que llamamos periodismo de emergencia. Cada día estamos sumando más noticieros y programas especiales en la Izquierdario Multimedia, con lo que otros medios no muestran y tampoco nos cuentan. Pero este es un medio para que la organización de los trabajadores y las trabajadoras pueda hacer frente a esta crisis. Ahora sí, terminamos. Buen fin de semana y no se pierdan la programación del canal de mañana con el vivo de Paula Bach sobre coronavirus y economía mundial y más tarde con el programa de cultura y arte. Imperdibles. Ahora te dejo para cerrar el programa con Multiverso Escolar, compañeros de Córdoba que hacen este programa muy divertido. Mira. Ustedes, aquí estoy yo y esto es Multiverso Escolar. Nos llegaron comentarios acá, acá y acá sobre casos y cosas en esta cuarentena. Por eso hoy la cuarencao. ¡Ah! ¡Gladys! ¡Pará! ¡No te tires! ¿Pero qué me voy a tirar, nena? ¿No ves que estoy buscando internet? ¡Ay, pero déjate de joder, Gladys! ¡Aflojale el Netflix! ¿Qué Netflix ni qué 8 cuartos? Ojalá pudiera ponerme a ver un poco de Netflix. Tengo que subir como 50 trabajos al aula virtual. Para los que no entran al aula virtual, porque les tengo que mandar un mail. Para los que no tienen el aula virtual ni el mail, porque me tienen que mandar la foto por WhatsApp. Para los que no tienen ni el aula virtual, ni el mail, ni el WhatsApp, tienen que ir a la escuela a buscar la fotocopia, nena. No doy más. Pero Gladys, ándate de casa. No estés bombardeando con la tarea. ¿Pero qué querés, nena? Si la tengo a la directora, a la inspectora, al ministerio, hasta el mismísimo Trota me mira a los ojos cuando prendo la tele. Yo ya no sé qué hacer. No doy más. ¡Hay pastelito! Mirta, ¿escuchaste eso? Estás rompiendo la cuarentena, Mirta. Marcame el 0800. Maestro, ¿una docena para la cuarentena? Guillermo, ¿qué haces afuera? Y no me quedaba otro, Robert. Vos sabés que se me cayeron todas las horas y me quedé sin cargo. ¡Qué miseria! ¡Qué miseria! Déjame media de batata y pasá la semana que viene. Vos, Mirta, marcame el 0800. Si te gustó el capítulo, suscríbete al canal, ponele like y apretá la campanita. Mándaselo a tus amigos, amigas, la novia, la familia, compartido con todo, loco.